¿Qué tal? Voy a estar haciendo un nuevo análisis astrológico. En este caso voy a estar analizando la carta correspondiente a la desaparición de María Cash. Esto sucedió el 8 de julio de 2011. El último rastro fue en un santuario de la difunta Correa sobre la ruta 34 en Salta. Esto es cerca de la localidad de General Güemes. Es justo donde se produce el empalme entre la ruta 34 y la ruta 9 en Salta. Bueno, esta persona era de la ciudad de Buenos Aires y había emprendido un viaje hacia el norte del país. Esto fue el 4 de julio de 2011, cuando salió desde Retiro hacia Jujuy en un micro e iba a vender ropa que ella misma diseñaba. En ese momento tenía 29 años y bueno, desapareció y no se supo más nada de ella. Su rostro tuvo mucha visibilidad en los medios. Bueno, María Cash iba en un micro, se dirigía hacia Jujuy. Esto es en el norte de Argentina, pero por motivos que no se saben, se bajó antes y empezó a hacer un recorrido muy errático y luego desapareció. La última persona en verla fue un camionero de 71 años que figura en el expediente por ser la última persona que tuvo contacto con María Cash. Esta persona declaró como testigo y fue detenido y acusado de homicidio calificado por alevosía. 13 años después se considera que hay contradicciones en su declaración. No se pudieron explicar los movimientos de Cash a lo largo de la investigación. La justicia intentó reconstruir el recorrido y bueno, se determinó que se la vio haciendo dedo en la ruta cerca de la medianoche de ese mismo día. Una cámara de seguridad la captó en el acceso a la ciudad de Salta. Varias personas declararon haberla visto en estado de ebriedad. También dijeron que el 7 de julio ingresó a un hospital y se retiró sin ser atendida y que se la veía muy deteriorada. También se dijo que tocó la puerta de una casa y solicitó pasar y se lo impidió la dueña. Bueno, según dijeron los testigos, estaba haciendo dedo en la ruta y se sube al camión de Romero, de esta persona que quedó detenida y acusada de homicidio, y esta persona indicó que trasladó a la joven hasta la gruta de la difunta Correa. Esto ya es pasando la ciudad de General Güemes en la ruta nacional 34. Bueno, hay muy pocas precisiones en cuanto a este caso y bueno, la carta arroja múltiples aspectos. Es una carta muy complicada de analizar porque tiene muchísimos aspectos. Es la primera vez que veo una carta con tantos aspectos. Hay un tema de mucho misterio en cuanto a este caso porque no se brindan demasiadas precisiones y se hace foco
en que es un recorrido muy errático el que hace Cash cuando se baja de este micro a que se sube en la ciudad de Buenos Aires, y después no se entiende el recorrido. Muchos testigos dicen haberla visto, pero hay contradicciones, porque algunos testigos dicen que la vieron muy deteriorada físicamente y en mal estado, estaba como en un estado de ebriedad, estaba como perdida y demacrada, y otros testigos dicen que no, que la vieron en buenas condiciones, pero en definitiva el último rastro que se tiene de la investigación, o que la investigación reconoce como la última vez que la vieron, fue a las 16:30 del 8 de julio de 2011. Este es el último registro que tienen los investigadores. Bueno, la carta es muy complicada para analizar. Voy a estar analizando primero los aspectos más importantes, pero bueno, quiero aclarar que tiene mucho caudal energético. Nada, voy a contar una situación muy particular que me acaba de suceder. Yo, antes de hacer las lecturas astrológicas, muchas veces pongo un saumerio. Tengo muchos saumerios y a veces pongo uno antes de hacer la lectura astrológica. Y me llamó la atención que tenía justo un único saumerio que era justo del color de la ropa que tenía puesta María Cash en todas esas fotos que se difundieron y que aparecen. Le saqué una foto, después lo voy a subir a mis redes sociales. Me llama mucho la atención cómo se veía el saumerio, ¿no? Porque es justo del mismo color de la remera verde que tenía, y me llamó la atención ese saumerio y traje uno solo de ese color. Y yo por lo general agarro los saumerios y no me fijo, saco como al azar un saumerio, y justo estaba ese que era el único, que era del color de la remera que tenía puesta María Cash, así que me llama mucho la atención eso. Lo digo así como un dato de color llamativo. No quiere decir nada, pero me llama mucho la atención porque cuando yo me pongo a ver para buscar información, buscar el horario y el lugar, las coordenadas, aparece, ¿no? Esa foto. Bueno, esta persona era diseñadora de moda. Bueno, vemos que el ascendente aparece en el signo de Sagitario. Un ascendente en Sagitario indica una situación que nos habla de un viaje largo. Probablemente se relaciona con el planeta Júpiter. El signo de Sagitario está relacionado con el planeta de Júpiter. Bueno, esto es a 1500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivía María Cash. Así que claramente estamos hablando de un viaje largo, y tiene que ver con que también se corren riesgos. Se relaciona con la situación de cómo es vista o cómo se difunde. Bueno, hay muchos kilómetros de distancia entre Salta y Buenos Aires, y claramente tiene que ver con la impronta, ¿no? de la víctima. Puede llegar a tener que ver, muy similar a lo que ocurrió con el caso de Maldonado, que también aparecía Sagitario y Júpiter y era muy importante en la carta. Bueno, en este caso también parece que esta persona tenía la costumbre de hacer muchos viajes, y esto se lo suele llamar personas que van de mochileras y hacen viajes a lo largo del país. Bueno, vemos que aparece representado eso en el ascendente, en el signo de Sagitario, que es un signo de fuego. Por otro lado, vemos el Sol ubicado en el signo de Cáncer, en la casa 8. Bueno, está rodeado de elementos disolutorios ese Sol, y está en el signo de Cáncer, que no es tan compatible con la situación del ascendente. El ascendente es cómo se ven las cosas, el Sol indica la esencia conformativa en sí, la cuestión de qué es lo que estaba sucediendo en este lugar
en este horario particular, que es el último dato que se brindó. Es importante este horario más allá de si fue en ese momento en donde ocurrió el hecho, o en el caso de que esta persona haya sido vista con vida o vista por última vez. Efectivamente, bueno, este es el dato que tienen los investigadores, así que es muy importante tener en cuenta el horario de las 16:30. Vemos que para este horario el Sol se ubica en el signo de Cáncer, en la casa 8, como dije antes. Un Sol en la casa 8 es un Sol que está rodeado de elementos disolutorios, porque la casa 8 se relaciona con el signo de Escorpio y con el planeta Plutón. Así que nos habla de que muy probablemente esta persona ya no esté con vida, y es muy probable que esto se haya dado en este momento, que es el momento que se reconoce como último rastro de haberla visto con vida, o haberla visto, que los testigos la vieron por última vez. Es esta persona que la levantó en un camión, es quien declaró haberla visto por última vez, y aparece en el signo de Cáncer, quiere decir que tiene ideas de sensibilidad. O sea, es un Sol que como luminaria principal tiene ideas cancerianas, ideas de remitirse a lo doméstico, a los recuerdos, de sensaciones melancólicas. También tiene que ver con figuras femeninas. Está muy sensibilizado, está en un signo de agua y una casa de agua, y está recibiendo un mal aspecto de Saturno, que está ubicado en casa 11. Saturno en casa 11 es un Saturno que está con ideas está relacionado con lo que tiene que ver con un ambiente social. Parece que esta persona tiene algún conocido o se remite a alguna persona conocida o conoce a alguien de edad muy avanzada, porque puede estar personificado en el planeta Saturno. También en la casa 11 se relaciona mucho con el signo de Acuario. La casa astrológica de alguna manera nos indica la realidad de las cosas en el escenario en el que ocurren. Entonces, si hay un planeta ubicado, el planeta es como puede llegar a ser una personificación de alguien, o de un personaje importante en esta situación. Se puede personificar en lo que es el planeta, y la casa astrológica le da como un marco, que es donde se desenvuelve esta persona o esta situación particular. Bueno, vemos que el planeta Saturno está en un ambiente o en un marco que es acuariano, que tiene que ver con algo social, con una situación de comunicación, puede llegar a ser también de ideas expansivas, y se relaciona con el planeta Urano, que trae aparejado los cambios, la alteración, la rutina. Entonces parece que esto se da en un marco que no es habitual. Parece que hay una persona de edad avanzada que es muy estructurada y tiene como una rutina que es siempre igual. Y bueno, es muy probable porque esto se da en el interior del país. Y como había dicho antes, hay un sujeto que es un camionero, que es esta persona que después queda detenida. Podría ser claramente personificado por este planeta, Saturno, y está en el signo de Libra. Quiere decir que tiene ideas de armonía, de tranquilidad, de cumplir una rutina, pero también parece que tiene que ver con las asociaciones también. Parece que esta persona se dijo que estaba haciendo dedo en la ruta y fue levantada por este camión, y eso es como que altera la rutina. La rutina de esta persona es siempre la misma, y probablemente se dirige de un lugar a otro, pasado por esta ruta 34, con ese camión, y esto es como que altera, ¿no?, esa rutina, porque hay una persona haciendo dedo y la levanta, que es justamente María Cash. Pero vemos que entre el elemento solar y Saturno hay una cuadratura, quiere decir que no es fluida la energía, y
Y bueno, vemos que Saturno está bien ubicado, está en el lugar en donde tiene que estar, y aparte recibe un sextil de Mercurio que está ubicado en Leo. Por otro lado, el Sol no recibe aspectos positivos, recibe únicamente esa cuadratura de Saturno, así que acá parecía que hay una sola persona que está relacionada con la desaparición de María Cash, que tiene que ver con una persona probablemente de edad avanzada, con una buena comunicación, que está rodeada de un entorno de comunicación, que está trabajando probablemente, que trabaja, o sea que en su trabajo se maneja mucho con la comunicación, parece que tiene una comunicación verbal muy fluida y puede ser que de alguna manera es como que la envuelve a la víctima con muchas palabras, ¿no? Es como que le habla de una manera como muy armónica y muy fluida, y parece que la víctima esto lo recibe muy bien. Y aparte de Saturno es como muy estructurado y es un elemento que invoca a la madurez también en una persona. Por ejemplo, tiene que ver puede llegar a tener que ver con un señor mayor, y parece que la envuelve, ¿no? Con todo este relato, y parece que la convence, ¿no? Capaz de llevarla hasta algún lugar. Vemos que en la misma casa 11 aparece la luna también en Libra, o sea que comparte con Saturno. Parece que es como que van a un lugar social en donde comparten y están pasando un momento de algún tipo de encuentro, y parece que van hasta ahí, hasta este lugar. Podría ser un lugar, podría hasta ser como un hotel de alojamiento, ¿no? Parece que puede ser que la lleve o la lleva a su casa. Lo cierto es que parece que se reúnen en un lugar, pero vemos que igual de todas maneras es el Saturno que es muy engañoso, ¿no? Porque parece que tiene una buena comunicación y está rodeado de elementos expansivos acuarianos, pero la esencia de Saturno es la de un planeta maléfico y restrictivo. Entonces, si le está haciendo cuadratura al Sol, no es un buen síntoma para el elemento solar. Hablamos del Sol como la esencia configurativa en sí, del hecho más importante que sucede en este lugar, en este horario, que es la desaparición de esta persona, que es la protagonista principal de este hecho. Entonces, eso es muy llamativo, y después vemos que la luna no recibe igual aspectos de todas formas, así que el hecho de que no esté recibiendo ningún aspecto indica que no se supo más lo que pasó con la figura femenina. Sí se sabe lo que pasa con Saturno, y está recibiendo múltiples cuadraturas y una oposición de Urano. Es un Saturno que tiene una buena comunicación, que parece que es una persona en apariencia agradable y armónica, pero no tiene buenas intenciones, y es el principal apuntado, y es apuntado desde muchos lugares, ¿no? Y principalmente con cuadraturas. Por otro lado, vemos que también recibe dos aspectos positivos, uno de Marte y uno de Mercurio. Así que en general recibe 6 aspectos, o sea que es un Saturno de aspectos múltiples. Quiere decir que ese elemento, esta persona, ¿no? de edad avanzada, que es una persona muy seria y que de comunicación fluida y agradable, es el principal apuntado y es el que está manejando toda la situación. Es como si fuese que es el titiritero que maneja todas las marionetas. Y son más los aspectos negativos que realiza que los aspectos positivos. Parece que los aspectos positivos son pocos, pero igual hay aspectos positivos, pero recibe muchos aspectos negativos, y hay uno que hay una tensión entre el Sol, después hay una tensión con Venus, así que vemos que tensa bastante con figuras femeninas. Venus también está ubicado en Cáncer, está muy cercano a la posición del Sol, así que podría llegar a tener que ver claramente con la situación de la víctima desaparecida.
la posición solar, la posición de Venus, remite a una figura femenina con ideas sensibles. Esta persona era diseñadora y vemos que es un Venus con ideas de agua que se remite a lo doméstico, a lo que tiene que ver con elementos lunares, figuras femeninas, la búsqueda de la paz, una persona que puede llegar a ser también retraída. También nos habla de que no se puede conocer justamente su paradero, porque puede ser que tenga una personalidad muy introvertida y entonces hay pocos elementos de comunicación que puedan aportar detalles para la investigación. Entonces eso también parece que hace que se sienta atraída, ¿no? Por ese Saturno que es un poco maléfico, pero en apariencia parece que es armónico y comunica de manera agradable y puede ser que haya tensión sexual también de las dos partes. Pero bueno, vemos que Saturno es como que maneja todo y por otro lado hay otros elementos también que realizan múltiples aspectos. Por ejemplo, Plutón, Urano y Venus están haciendo muchos aspectos. Se ve como una suerte de cruz cósmica. Es una carta muy particular porque es una carta que realiza muchos aspectos. Hay muchísimos aspectos para analizar. No voy a llegar a verlos todos, pero en general, en resumen, lo que se podría decir es que hay un Plutón que está en casa 1, que es el elemento que se relaciona con la casa en donde está el Sol, que remite a la víctima, y, y tiene que ver con el elemento que trae la purificación, la depuración. Se relaciona claramente con el signo de Escorpio y, y está haciendo múltiples aspectos y le hace una cuadratura también a Saturno y le hace también una cuadratura a Urano muy fuerte, o sea, es cuadratura de Plutón con Saturno y con Urano y aparte oposición a Venus, así que es una cosa terrible. Esto tiene como tintes horroríficos, me parece. Cuando vi la carta me pareció que es una cosa que pareciera que es medio terrorífico. Plutón está en Capricornio, estuvo mucho tiempo en este signo. Estaba atravesando su primera etapa, el primer decanato, en, en Capricornio. Y está en casa 1, quiere decir que está manejando toda la situación. O sea que es como que todo va alrededor del elemento disolutorio y depurador que trae la purificación, pero es como muy destructivo a su vez. Así que nos habla de que parece que esto es una depuración, pero que tiene que ver, como parece que todo remite a la muerte y es la muerte es como que está manejando todo. Parece que es como que está todo guionado por la muerte acá. Es como que hay una cosa que es la muerte, que la logran personificar en Plutón y entonces maneja absolutamente todo y hace múltiples aspectos y le hace una posición que es implacable con ese Venus que está ubicado en casa 7, que parece que tiene que ver con aspectos de la justicia también. Puede ser que sea porque la justicia está investigando, pero como está muy mal aspectado, no se puede dilucidar qué fue lo que pasó. Pero la carta tiene muchos aspectos de oposición y de cuadratura y aspectos cruzados aparte. Así que, como dije, es una cruz cósmica y, pero es muy inarmónico todo. Igual de todas maneras también hay aspectos de fluidez energética de trígono, tiene múltiples aspectos la carta, pero sí en la casa 1 está Plutón, que está comandando todo y parece que es todo como una cosa de disolución y depuración y de muerte que gira en torno a esta víctima, ¿no? Es como que parece que puede llegar a tener que ver con que en este lugar está el santuario de la difunta Correa y puede ser que se hayan hecho trabajos energéticos con esto. Y llama la atención la posición
de Saturno en casa 11, que también indica que esto puede llegar a tener que ver con un accionar colectivo. Además de esta persona de edad avanzada, puede ser que hayan actuado otras personas en conjunto, porque vemos que son aspectos múltiples. Entonces es como que pareciera como que una persona que la tironean de todos lados y es como, no sé, como me hace acordar a esas ejecuciones que se hacían antes, que agarraban a una persona de cada extremidad y tiraban hasta que la lograban desgarrar por completo. Parece como una cosa de esta naturaleza. Vemos que, por ejemplo, Urano no sabemos bien en qué casa está. Está en la casa 5, pero está muy cercano a la casa 4, pero está en el signo de Aries y es un Urano que es muy explosivo y tiene una actitud intempestiva y violenta y hace una cuadratura hacia Venus y entonces eso es como que está en función de ese mismo desgarro, pero entonces tensa también con Plutón, es como que no se pone de acuerdo, pero parece que no le parece bien, pero la oposición es total del elemento disolutor y parece que Urano no está de acuerdo con esto, pero sí está de acuerdo con la violencia hacia esta mujer y la violencia hacia la víctima, pero de una manera completamente distinta y es como que los dos están de acuerdo en ejecutarla, pero de maneras completamente distintas. Y a su vez se opone a lo que quiere hacer Saturno, o sea que es como que prácticamente es como si la atacaran desde todos los frentes a esta persona. Es como, prácticamente es como si, si fuera algo armado, pero perpetrado, y esta persona es ejecutada de manera brutal y a sangre fría eh, por, por elementos que son mucho más grandes y es como una maquinaria de destrucción y muerte, porque estamos hablando de que Venus es chiquito y es un planeta que se relaciona con la figura femenina, es un planeta que remite al bienestar y es un planeta frágil, ¿no? Pero es atacado por planetas gaseosos, grandes, alejados, como Saturno, que es muy restrictivo y, y es muy importante porque remite a todo lo que es la restricción, es un planeta maléfico por excelencia que actúa con mucha rigidez, es prácticamente como una maquinaria, ¿no? Y por otro lado, Urano también está muy alejado, es un planeta gaseoso, está en el signo de Aries, así que actúa de manera muy explosiva. Es como que me parece que Urano tiene un accionar como más con algo que tiene que ver con el fuego, ¿no? Es como que parece como que se remite mucho al elemento fuego y es como una explosión de una garrafa prácticamente esto. Y por otro lado vemos que Plutón está en Capricornio y le hace una oposición y está manejando absolutamente todo junto con Saturno. O sea, parece que Saturno es la marioneta que hace mover todos los hilos de la marioneta y maneja toda la situación, pero en realidad está todo digitado y orquestado por Plutón, que vendría a ser como prácticamente la muerte personificada y está actuando en Capricornio, así que es implacable. Se relaciona claramente con el planeta Saturno, el signo de Capricornio, es de tierra, así que le da a Plutón como una impronta de mucha frialdad al actuar, así que es algo realmente impactante, ¿no? Es muy impactante ver todas esos aspectos de cuadratura y de oposición. Se ve como algo muy sádico, muy terrorífico, realmente. Es como, parece como que hay algo que remite al terror y al horror. Parece como que la abordan entre muchas personas, la llevan a un lugar, a María Cash, y entonces vienen como muchas personas y parece que hay algo que se remite a lo religioso, ¿no? Al tema de la difunta Correa
Y entonces hay personas que vienen, ¿no? De muchos lugares y hacen como un rito satánico con ella, pero es algo terrible y espeluznante. Y por otro lado vemos que hay aspectos positivos en cuanto al tema de, de facilitar la energía para todos estos elementos que tironean de la víctima, ¿no? Y que tensan como para someterla. Y entonces vemos que recibe un trígono de Júpiter, quiere decir que le da todavía más fuerza y más impulso. Es como que hay como una energía que viene desde la Tierra y va toda en función de alimentar ese Plutón que es muy depurador y que acciona de una manera como una maquinaria de destrucción, ¿no? Porque Júpiter también está en el signo de Tauro, así que parecía que es como una energía muy concentrada y muy fuerte que tiene que ver con el Sol y que viene desde la Tierra para hacer como esta depuración, como algo que está oculto y desde muchos años y que tiene que ver con leyendas y con cosas relacionadas con el lugar, ¿no? Y con el interior del país y toda esta zona norte. Y es como que esto es implacable con la víctima y es de una destrucción absoluta. Por otro lado, vemos Marte en casa 6 que también es casa de tierra, y, y es un Marte que acciona y que le hace un buen aspecto a Saturno, que es esta figura que parece que es donde todo empieza, que es esta persona que aborda a María Cash, que parece que la convence con toda una parafernalia que le dice y todo, es como que la seduce, ¿no? Y entonces hace que esta persona acceda a ir hasta un lugar en donde ocurre todo esto, y entonces Marte es como el elemento de comunicación, entonces es como que se comunica y le dice una cosa a la víctima y otra cosa a todas estas otras personas para que la puedan abordar entre una cantidad importante de personas, como si fuese que se junta, ¿no? Esta persona mayor con otras, con ideas distintas, pero entre todos hacen como este ritual con la víctima y parece que tienen como mucha energía, ¿no? Y con energía mental, de comunicación, porque vemos que también le hace un sextil a Mercurio y que está en casa 9 y con ideas de fuego, que también le hace sextila tanto a Marte como a, a Saturno. Así que estamos hablando de que está muy presente el elemento de comunicación. Parece que la comunicación acá fue fundamental. Probablemente utilizaron mucho el teléfono móvil como para comunicarse y organizar todo, ¿no? Pero claramente tiene que ver con el abordaje de esta persona y por otro lado vemos que Venus recibe algunos aspectos positivos, por ejemplo recibe un sextil de Júpiter que, como dije, está ubicado en casa 5, o sea que está rodeado de elementos de fuego, pero tiene ideas de tierra, terrenales, y eso le hace un aspecto de fluidez energética, un sextil. Es como que parece que la entierran en algún lugar luego de esta ejecución y parece que es un lugar muy significativo, el lugar en donde depositan los restos después de todo el rito satánico que hacen. Depositan los restos de María Cash en un lugar muy emblemático y muy simbólico, y, y esto está en completa sintonía con lo que quiere, ¿no? Este elemento disolutor y de muerte. Por otro lado, vemos que Urano le hace trígono a Mercurio, entonces es como que además de la agudeza mental y del aparato de comunicación que tienen muy aceitado y muy extendido, hay muchas ideas que surgen y creativas aparte acerca de qué hacer. Es como que hay toda una creatividad impresionante y con ideas de fuego y de tierra, y es como que está todo muy afinado, ¿no? Y parece que también a la víctima puede ser que esté drogada y alcoholizada, o le dan algo a la víctima para que esté
para que acepte, ¿no? Todo esto y para que acceda a ir a este lugar. Entonces, o se aprovechan de que está con algún consumo de sustancia, o que está sedada o tiene el juicio bloqueado. Y bueno, vemos que Neptuno actúa en el signo de Piscis, así que actúa con mucha intensidad y está rodeado también de elementos de comunicación. Así que tiene que ver con algo de que aparte de que, o sea, es como que le bloquean la mente, ¿no? Con todo esto, toda esta cuestión de, parece, del alcohol. Y entonces eso es como que agrava, ¿no? Toda esta cuestión, porque parece que esto es común a todas las partes. Después otro aspecto muy importante es, bueno, hay una cuadratura entre Júpiter y Mercurio. Júpiter en cuadratura con Mercurio nos habla de que acá no se está razonando de ninguna manera, o sea, se actúa como por impulso y por instinto, es como que pareciera como que la Tierra, es como que la Tierra abduce, ¿no? A todas estas personas y es como que no actúan por razonamiento, actúan únicamente por instinto, es prácticamente como un instinto llevado como por fuerzas espirituales y magnéticas que viene todo desde abajo de la Tierra, ¿no? Y pareciera como que hay un espíritu que estaba desde hace mucho tiempo y, y estaba en este lugar, pero viene como de muy abajo de la Tierra, es como un espíritu que viene desde muy abajo de la Tierra y entonces es como que abduce a todas estas personas que actúan completamente en conjunto y con una precisión impresionante para llevar a cabo este ritual, ¿no? Y, y es algo que estaba oculto y que parece que no suele darse muy seguido, pero tiene como tintes completamente maléficos y remite a lo más profundo de la Tierra, porque es como todo de tierra, fuego y de signos cardinales aparte. Hay mucha presencia de signos cardinales, quiere decir que cuando hay muchos elementos cardinales y hay tantos aspectos tensos, quiere decir que es más probable que las personas estén actuando ya directamente como abducidas, ¿no? Es como que si fuese que hay algo, una fuerza externa que regula la manera en que tienen de actuar y de accionar, y es como que si se movieran absolutamente por inercia y todo eso que hicieron, que es todo un ritual satánico y oscuro y diabólico, pareciera que lo hacen inconscientemente, es como que se mueven como llevados por una energía completamente satánica, ¿no? Y hacen todo como a nivel grupal, es como si fuese una sola persona que hace todo, pero son muchas que actúan en conjunto, porque es como que hacen la ejecución y es como dije, es como si tiraran de la víctima de todas de diferentes partes, porque es como que todos atacan a la víctima, pero es como que la abordan desde todos lados. Es como cuando dicen, por ejemplo, llevado a la jerga futbolística, hay una persona que está en un campo de juego y criticada y cuando dicen te putean de los cuatro costados de la cancha y realmente esto es así, es como que parecía como que le atacan a la víctima de todos los ángulos posibles, pero con una precisión impresionante desde el punto de vista geométrico, ¿no? Es como una precisión matemática absoluta, pero no es que lo hacen, digamos, calculándolo y es un plan armado y planificado y minucioso que ya se venía haciendo. No, es algo espontáneo y que es como que aparece, ¿no? El espíritu que tiene que ver con esto de este tema de la difunta Correa, pero es algo que ya lleva muchos años, pero no solo eso, parecía que esto viene desde hace mucho, puede llegar a tener que ver con alguna civilización anterior o algo que tiene que ver con alguna cultura aborigen o de alguna civilización perdida que ocupó ese territorio. Parece que es algo que viene como desde muy ancestral esto, o sea que es muy raro
puede pasar esto en el interior, en estas zonas, que son pueblos muy chicos, y, y es muy llamativo realmente, pero puede ser que suceda porque es otra realidad que no es la misma que la de Buenos Aires. Esta última era de Buenos Aires y parece que es como que termina siendo eh, como una carnada, ¿no? Y esta cuestión, ¿no? Y entonces es como que muerde el anzuelo y la abordan y termina como en el fondo del mar, ¿no? Y ahí es donde es acechada de una manera completamente salvaje, pero a su vez lo que se puede decir de los agresores, bueno, parecía que es como que actúan completamente abducidos por una energía espiritual y ancestral antigua, entonces es como que lo hacen de manera completamente inconsciente. No hay conciencia acá de lo que se está haciendo. Es como que es todo una cosa instintiva y espiritual que viene desde la tierra y tiene que ver con esto de la difunta Correa, pero probablemente el tema de la difunta Correa yo no sé cómo es, pero sí algo se sabe del tema de la difunta Correa. La difunta Correa es es como una deidad, ¿no? Parecido al Gauchito Gil y, y bueno, se habla de un espíritu en pena, ¿no? La difunta Correa y, y es una historia muy antigua, pero la difunta Correa se remite a lo que es, digamos, una mujer argentina, que es en el siglo XIX. Parece que esto viene de anterior. Igual, parece que, o sea, las mismas energías que tienen que ver con la situación de lo que sea que le pasó a la difunta Correa, parece que es algo más ancestral y antiguo de una civilización anterior que tiene que ver con personas que habían poblado antes ese territorio. Entonces ya estamos hablando de algo mucho más antiguo que pudo haber pasado en este lugar. Como ya sabemos, la última vez que dijeron haberla visto con vida había sido donde estaba la gruta de la difunta Correa, en la ruta 34. Ese fue el último lugar en donde la vieron. Pero al ser un tema muy que involucra a mucha gente, entonces esto puede ser que constituye un caso emblemático, ¿no? Y bueno, dicen que María Cash fue asesinada, acá no hay dudas que fue asesinada María Cash. María Cash fue asesinada en este lugar y sus restos fueron colocados en un lugar muy emblemático. Que eso lo hicieron, pero no es que lo planearon, fue todo un trabajo energético de abducción de parte de la Tierra, de las energías latentes que pueden llegar a ver en ese lugar. Hay como un contenido energético muy importante, al parecer algo pasó ahí, hubo un tema con algo, con energías, que no se sabe claramente porque pudieron haber pasado, pudo haber pasado muchísimo tiempo de ese lugar. Nosotros no sabemos quiénes pudieron haber poblado el territorio, eso es lejos de Buenos Aires. Puede ser que habría sido esa alguna ciudad importante en la antigüedad, o pudo haber estado poblada, o incluso pudo haber sido alguna suerte de capital de algún imperio antiguo. Y bueno, porque después estuvo, ¿no?, la conquista de América, entonces esas civilizaciones ya no están más en el territorio, en la mayoría de los casos, en otros todavía resisten en algunos lugares. Pero no sabemos lo que pudo haber pasado incluso antes de cuántas otras civilizaciones podrían haber estado en ese lugar. El contacto con la Tierra, claramente tiene que ver con ese lugar histórico y la manera que tienen de actuar estas personas. Lo que sí no hay dudas es que esto es una purificación, claramente, o sea, actúa
Plutón, que es el elemento de purificación, y es toda una maquinaria de destrucción letal, impresionante, y que arrasa con esta víctima y que prácticamente es muerte y destrucción total, y no queda absolutamente nada, queda como un alma completamente en pena y destruida, parece, porque es como que tiene que ver también probablemente, se le agarra, ¿no?, con esta víctima por alguna razón particular. Es como que parece como que se la traga la tierra, y eso es emblemático del caso, ¿no? Es como que a María Cash se la tragó la tierra, y nadie sabe después qué fue lo que pasó con Cash. ¿Dónde está Cash? Nadie puede responder esa pregunta, porque es como que se la tragó la tierra, pero en este caso parece que se la tragó la tierra literalmente, porque son energías que vienen desde el interior del planeta. Es como una maquinaria de destrucción natural que viene a ser como una limpieza energética absoluta, y lo hace a niveles impresionantes. Y, y esta víctima es abordada, y se genera toda una maquinaria de destrucción, porque todos los aspectos negativos van hacia destruir, ¿no?, a esta figura femenina representada por Venus, pero también representada por la figura solar en casa 8. Y esta figura tiene que ver con lo que investiga la justicia, pero todos los aspectos armónicos de la carta van en función de facilitar los elementos, o sea, facilitar el acceso energético a los elementos agresores. Así que estamos hablando de un caso impresionante, un caso paradigmático, y es claramente una ejecución terrible que tiene un montón de detalles impresionantes y escabrosos. Y bueno, o sea, esta víctima evidentemente pasa por un montón de instancias en donde se le hace de todo. Puede ser que hayan agresiones, pero de todo tipo, toda clase de agresiones que pueda haber sufrido, las sufrió. Se hizo de todo, y lo que quedó de sus restos fueron colocados en algún lugar que es como pudo haber constituido algún altar, pero es como que van directamente y los dejan ahí a los restos y los entierran, y ese es el lugar en donde tiene que ser, y no puede ser otro lugar que ese, y probablemente no lo puedan llegar a encontrar, porque nadie va a decir nada en ese caso. Y bueno, esta persona, que es la única detenida, probablemente tenga que ver con el asunto, pero no es la única involucrada. Hay un montón de otras personas que tuvieron que ver con esto. Puede ser que incluso haya pérdidas de memoria, y cuando pasan estas cosas, lo más probable es que la persona, por más que haya sido detenida, no lo va a decir, porque es como que estos recuerdos la mente los tiende a borrar, ¿no? Pero también las personas saben qué hacer para que no se filtre absolutamente nada cuando pasa una cosa de estas. Es algo que tiene que ver con las energías, con una persona que claramente está mal ubicada en el lugar en donde está, porque está en completa oposición con Plutón. Así que muchas veces pasa esto con personas que emprenden viajes y que hacen viajes erráticos, o hacen caminos recorridos erráticos, y puede ser que tenga que ver algún consumo de sustancias. No es lo recomendable. Si se está de viaje, es mejor planificarlo, y planificar todo el recorrido y hacerlo, y no ir y errático y decidir ir por cualquier lado. No es lo conveniente. O sea, no se puede hacer dedo en la ruta, pero lo que no se puede es ir por cualquier lado perdido, porque puede pasar una cosa como esta, pero igual de todas maneras esta persona no tenía por qué estar en este lugar. O sea, es una persona que está claramente mal ubicada. Puede ser que haya algún problema, que haya tenido algún problema de ubicación en tiempo y espacio, que es parecido al caso de Santiago Maldonado, que está en un lugar que no es el conveniente. Esta persona claramente tendría que haber estado en la ciudad de Buenos Aires en este momento, porque las coordenadas así lo indican, la posición solar, cómo son los aspectos que hacen los planetas. No es un lugar para que esté una persona de estas características en este momento y en este horario específico. Puede ser que en otro momento pueda estar ahí,
pero no, o sea, claramente es como que fue y se metió en la boca del lobo en el momento en que el lobo estaba con la boca abierta, esperándola, y entonces puede ser que haya habido alguna ingesta muy importante de alcohol. También puede llegar a haber algún problema mental, pero bueno, no sé, en ese caso está claro que no era este lugar el más conveniente en donde tendría que haber estado, lo que no quiere decir que no haya podido ir en otro momento. Capaz que si iba en otro momento los aspectos no estaban así, no le pasaba nada. Si hubiese ido un día más tarde, y ya los aspectos iban a ser otros, pero no convenía en este momento en el que estaba, porque había esas fuerzas energéticas justo ese día. Puede ser que el 8 de julio o ese mismo día, puede ser que sea algún día de tradición, de alguna de esas civilizaciones muy antiguas que habitaban la zona. Puede ser que eso haya estado densamente poblado en algún momento. Así que nada, eso serían algunos de los aspectos. Se podrían decir un montón de cosas. La carta tiene múltiples aspectos. Hay mucho para decir. Se podrían hablar, pero 3 horas de esta carta, porque es impresionante la información que arroja. O sea, uno la mira y es como que empieza a hablar cada vez más y dice, y da más detalles y cosas. Pero bueno, en estos casos queda a criterio de la justicia de decidir qué es lo que corresponde hacer. Pero bueno, las cosas son así como están planteadas y como se dieron, pero por lo visto va a ser muy difícil brindar precisiones, que se sepa el paradero, que se sepa qué fue lo que pasó claramente. No se puede saber exactamente con mucho nivel de detalle, pero tampoco es como que hace falta, ¿no? Porque está todo muy claro y de manera gráfica. Así que nada, porque me llama la atención porque arroja muchos datos de cosas que por ahí uno no se imagina, y que son datos de cosas de por ahí que están latentes y que no sabemos, pero que con este tipo de sucesos es como que salen a la luz y a la superficie, y entonces uno queda como, o sea, es como que sale, es como un volcán en erupción que sale todo lo que tiene del interior de la Tierra, ¿no? Y puede ser que sea algo de esta naturaleza. Igual llama la atención que pareciera que esto se hace con mucho sadismo, y además tiene como tintes terroríficos, porque es como una energía muy, muy interna, y lo principal que acciona es el elemento plutoniano, que trae desintegración, y al actuar en casa uno tiene que ver con la maquinaria que hace accionar todo. Pero como dije, es muy difícil que se brinden precisiones, que se sepa claramente qué pasó. En ese caso, lo más recomendable es dejar que la justicia con el tiempo lo vaya determinando. Estas cosas puede ser que tarden mucho en resolverse y en salir a la luz. Porque, o sea, es mucho el caudal energético involucrado, entonces es como que demoran en ir decantando ese nivel energético, pero seguramente, pues esto no hace mucho que sucedió. Debe ser que todavía está toda esa energía en el lugar. Se puede visitar, se puede ir, y seguramente se deben notar cosas extrañas ahí. Pero bueno, es como digo, lo recomendable en estos casos es esperar y dejar que todo esto, esta cosa de energía, porque es como si fuese que implosionó un volcán. eh, lo mejor es dejar que pase el tiempo y que entre esto en etapa de enfriamiento. Puede llevar muchos años, y después aparecen, ¿no? Toda esta cuestión de leyendas y demás, que son prácticamente ya como leyendas urbanas, ¿no? Así que nada, dado como para seguir analizando, y se pueden sacar todavía muchas conclusiones más, pero bueno, yo lo voy a dejar acá, y, y bueno, con el tiempo irán apareciendo
algunas precisiones más seguramente.